Son las 6:40. Nos vamos hasta Madrid para recibir a nuestro invitado esta mañana. Se trata de Luciano Mondino. Es analista internacional y especialista en el conflicto entre palestinos e israelíes, exactamente para ampliar ciertos detalles de informaciones que se han dado durante este fin de semana, comenzando por el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia este viernes en respuesta a la demanda de Sudáfrica de considerar que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Hola José, muy buenos días. Gracias por tu llamada. Un placer haber compartido el piso con ustedes aquí. Gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cuáles son sus consideraciones respecto a este fallo que emitió el máximo tribunal de Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que además en este pronunciamiento se ordena evitar un genocidio en Gaza, pero no se llama a un alto el fuego? Era algo que solicitaba Sudáfrica, un alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Cuáles son sus consideraciones exactamente? Principalmente creo que hay tres cuestiones a señalar respecto a algo que no es el fallo, sino que estamos evidentemente en una fase provisional, que fue el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia el último viernes sobre un requerimiento que hizo Sudáfrica en el último mes en contra del Estado de Israel en cuanto acusa de genocidio, algo que en definitiva ha quedado claro que en esta etapa provisional no hay elementos condenatorios lo suficientemente claros como para avanzar en este sentido. Son tres cuestiones que creo que son fundamentales. La primera, plantea algo obvio: sujeta a Israel como un Estado de derecho, es decir, un sistema que es democrático y cuyas decisiones o elaboraciones militares tienen necesariamente un contrapeso político e institucional, incluso en el caso de la Knesset, del Parlamento israelí, en el cual hay muchos parlamentarios que son de origen árabe musulmán. Quiere decir que las decisiones militares siempre tendrán un contrapeso político, algo que en el lado de Hamas, que no es un sujeto de derecho internacional, sino que es una organización terrorista criminal, se sabe y se sobreentiende obviamente que no se va a regir por ninguna norma del derecho internacional. Lo segundo, es muy importante que no se detenga la operación militar en la Franja de Gaza, porque hay un objetivo que es muy claro, que es el desmantelamiento de Hamas, la organización terrorista que el día 7 de octubre lanzó un tremendo ataque que ha dejado un saldo dramático en vidas civiles del lado de Israel. La tercera cuestión, creo que hay un freno muy contundente a lo que es esa idea que tenía Hamas a través del Estado sudafricano de buscar un tipo de alianza o de aceptación, especialmente en los países del sur. Aquellos que están verdaderamente encausados en una agenda, incluso dentro de América Latina y el Caribe, especialmente en materia de ser los que contestan o las potencias contestatarias al orden internacional basado en Occidente, especialmente de Estados Unidos y en ese caso también de Israel. Ahora, Luciano, esta semana también trascendió que varios países han suspendido el financiamiento que le daban a la Agencia de Refugiados de la ONU para los palestinos, también conocida como la UNRWA, al conocerse que varios de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre. ¿Qué impacto inmediato tendría esta medida en Gaza a la luz de los hechos que nos dicen que pudiera estar la agencia implicada en estos actos terroristas? ¿Y cuál es su análisis? Desarticular la UNRWA es un gran golpe para la estructura ya no solo militar dentro de la Franja de Gaza para Hamas, sino también de su brazo institucional legal. Se sabe que Hamas es un actor multifacético en este sentido, que tiene un armamento, que tiene una potencialidad y una amenaza militar muy grande, pero también tiene distintas fachadas legales e institucionales en los cuales muchas veces fluye también su guerra informativa y de propaganda en contra del Estado de Israel a través de todos estos canales. La denuncia sobre la UNRWA no es nueva, es un organismo que depende de las Naciones Unidas, que ha sido históricamente muy cuestionado desde el año 1950, que tuvo origen por tratar de forma preferencial a los palestinos. Para que todo el mundo entienda, mientras la ACNUR, que es el organismo especializado para todos los refugiados del mundo dentro de la Organización de Naciones Unidas, tiene a su cargo más del 99,9% de todos los refugiados ucranianos, sirios, venezolanos que hay alrededor del mundo, solamente la UNRWA mantiene preferencia y un trato casi de prerrogativa para los palestinos, que representan ese 0,01% restante. Es decir, el favoritismo de la UNRWA
no ha sido coincidente con toda la cantidad de dinero que especialmente las potencias occidentales han entregado a la Franja de Gaza y que se conoce no ha llevado a una mejora de calidad de vida en las poblaciones gazatíes, sino que ha terminado en o los bolsillos del liderazgo de Hamás que vive fuera de la Franja de Gaza, o bien para financiar toda esa maquinaria de terrorismo que el día 7 de octubre mostró su expresión más violenta, causando los trágicos resultados en las poblaciones del sur de Israel. Cierto que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha exhortado este fin de semana a que los países continúen planteando el funcionamiento de la UNRWA a través del financiamiento. Francia dijo que no iba a financiar más al menos a la organización hasta el mes de abril. Veremos entonces qué decisiones toman los demás países, pero ya Estados Unidos, Australia, así como otras naciones europeas también han suspendido su financiamiento. Ya para finalizar, Luciano, quisiéramos saber ante qué escenarios estamos en este conflicto entre Israel y Hamás, qué posibilidades habría de una nueva tregua. Recordemos que hubo un intento de lograr una nueva, pero Hamás la rechazó. Israel proponía que 2 meses de alto el fuego temporal permitiera la liberación de todos los rehenes. ¿Qué va a pasar con eso y ante qué escenarios estamos en los próximos días? Creo que bajo ningún punto de vista es serio intentar explicar que las fuerzas de defensa de Israel están teniendo un resultado adverso en el campo de batalla. Es decir, quien sostenga que Israel está perdiendo la guerra en la Franja de Gaza está verdaderamente equivocado, porque jamás, como también otros grupos como puede ser la Yihad Islámica Palestina, han sido arrojados casi a una destrucción completa y asegurada, al igual que todas sus estructuras gubernamentales y terroristas a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Sin embargo, la guerra en Israel, especialmente por ser un país, como decíamos al principio, cuyas decisiones militares también están sometidas y tienen un correlato en la agenda política y gubernamental e institucional de un país democrático como es Israel, que está librando una guerra casi de supervivencia existencial en contra de una organización terrorista que no conoce límites y no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de sobrellevar o llevar a cabo sus actos como el del 7 de octubre, sin dudas le puede dar una desventaja a priori a Israel en lo que es el mano a mano en su lucha contra Hamás. Sin embargo, el poderío militar en el caso de Israel es muy superior, lo está demostrando, lo ha demostrado especialmente con la eliminación de muchas de las brigadas de Hamás en la zona norte de la Franja de Gaza, y todavía queda por deliberar o definir qué es lo que sucederán con cuestiones centrales, especialmente lo que hace a la recuperación de los 136 secuestrados que todavía al día de hoy están en la Franja de Gaza en manos de Hamás, y que por supuesto dentro de Israel eso ha generado una presión tan fuerte que probablemente sea uno de los condicionantes y factores que haya que tener en cuenta a la hora de analizar la intervención militar en la Franja de Gaza y los días posteriores a una posguerra o un post-escenario de la Franja de Gaza y el Medio Oriente. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado esta mañana, Luciano Mondino, analista internacional y especialista en el conflicto entre palestinos e israelíes, por acompañarnos. Gracias, Luciano. Bien, perfecto, José, muchas gracias. Gracias por la invitación y a disposición como siempre. Gracias. Entonces vamos a la pausa, amigos. Son las 6:49 minutos. Así cerramos la actualidad internacional. Vamos al corte después de comerciales. Más actualidad en nuestro primer punto informativo.